pues habrá que ir empezando. ¿Y qué pasa, fricazos? Una vez más con vosotros Inusin, y en esta ocasión vamos con una reseñita manga, en concreto la reseña del manga Ran y el mundo gris. Con esta reseña que traemos hoy salimos un poco del sabor de boca ese, del ambiente que nos dejó la última reseña del canal, que os dejaré por aquí. Aquí tendréis una lista de reproducción que os lleva a todas las reseñas manga que se han hecho en el canal, y para poner una cosa más concisa, la última que tenemos es la de Uzumaki, de Junji Ito, y en este caso vamos a un polo completamente opuesto. Salimos de todo el tema del horror, del terror, un dibujo con abundantes negros y imágenes e ilustraciones grotescas y todo esto, para irnos a un manga que destaca por un dibujo muchísimo más dulce, muchísimo más tierno, con magia en cada trazo y un poquito como de inocencia dentro de los personajes. Pero iremos entrando un poquito después de la ficha técnica que tenemos preparada, como siempre, en todas las reseñas. Si sois seguidores del canal, sabréis que casi todos los vídeos reseñas, vídeos recomendaciones que hay en el canal hablando de manga, prácticamente todos son sobre seinen, y en este caso no iba a ser algo diferente. En este caso volvemos con otro seinen, ya que Ran y el mundo gris, o en japonés Ran to Hiro no Sekai, es un seinen de géneros drama, romance, fantasía, sobrenatural. Tendremos todo el rato este acompañamiento así fantástico de su autora, Aki Irie, también autora de otras obras como Harukoma o Taro to Tayura. Plasma maravillosamente bien, como ya iremos viendo a continuación. Este manga empezó a publicarse en la revista Fellows, que luego cogió y cambió nombre a Harta. En concreto, este cambio de nombre se hizo allá por el 2012, y como dato curioso, Harta es una palabra que en tailandés significa tesoro. Estas mismas revistas también han publicado obras como A Bright Stories, Uwagaki o Soy Sakamoto por. Luego, paralelamente, como ya todos sabemos, se va publicando en una revista con una periodicidad X, que en este caso era de 2 meses, y luego apareció otra empresa detrás, que era Enterbrain. Esta marca, o línea de editores, publicadores, como queramos llamarlo, pertenecía también a Kadokawa. Por lo tanto, podríamos decir que la editorial que estaba detrás de la publicación de dicha revista era Kadokawa, que eran a los que pertenecían la revista previamente mencionada. En España podemos disfrutar, gracias a Tomodomo, de sus 7 volúmenes, que son estos de aquí, y de los cuales destacar que cada uno de ellos tiene un precio de 8 euros, menos el último, el séptimo, que tiene un precio de 7, porque como veis es un poquito más gordo que los demás. Estos 7 tomos recopilan los 51 capítulos que componen la obra, que se estuvo publicando desde el 15 de diciembre del 2008 hasta el 15 de abril del 2015. ¿Vale? Una vez terminada la ficha técnica habitual, pasamos a la parte de la historia. Vamos a analizar un poquito la historia. ¿Qué nos va a contar Ran y el mundo gris? Ran y el mundo gris se va a centrar en la vida de Ran, que es esta de aquí arriba, que es una niña que, mediante sus poderes mágicos, porque recordemos que estamos en una historia donde la fantasía y todo lo sobrenatural son el cuerpo de todo ello y de lo que rodeará a nuestros personajes principales, se transforma en una persona adulta, en una mujer adulta, como es la que vemos aquí arriba ya directamente transformada, siendo esta la Ran adulta y esta de aquí la Ran pequeña, la Ran infantil, la Ran menor de edad. Entonces iremos acompañando a esta protagonista tan peculiar y tan dulce a lo largo de su vida y de sus conflictos personales, y no solamente personales, sino con su familia, sus círculos más cercanos, su escuela, sus compañeros de clase y demás, sobre por qué ella quiere coger y quiere ser una adulta cuanto antes, el eterno dilema, y los demás pues le dicen que no, cómo tiene que usar la magia dentro de su círculo, cómo no puede hacerla fuera, cómo todavía tiene mucho que aprender para conseguir dominarla y no crear ningún estropicio. Ese enorme dilema de cuando eres niño pequeño y quieres hacerte mayor, y luego cuando te vas haciendo mayor quieres volver a ser niño pequeño. Una vez aclarado de qué va esta historia, vamos a entrar un poquito ahí a indagar, vamos a rascar un poco esa superficie para ver qué es o cómo podemos disfrutar o qué vamos a encontrar en esta historia. A grandes rasgos, es una historia súper original que a mí personalmente me ha gustado mucho. Me pareció muy dulce, muy tierna.
Sobre todo porque creo que hay una diferenciación muy marcada. Muy marcada en el sentido de, cada vez que a mí me han preguntado si esta obra es recomendable o no, o alguien que se la iba a empezar o lo que sea, yo he cogido y siempre he hecho la misma distinción. Recomiendo ampliamente comprarla por bloques. Sé que compramos un tomo y luego al de X tiempo vamos y compramos otro, o si nos ha gustado mucho otros dos, pero hay veces en los que a mí se me va un poco la pinza y igual me acabo una serie en una semana, así que cuidado, porque se va el dinero demasiado rápido. Pero si tenéis la posibilidad, si no, pues como siempre, de tomo en tomo, cada X tiempo, cada 2 tomos cada 2 semanas o lo que sea, estaría bien. Seguir una frecuencia, pues una periodicidad normal. Tampoco vamos a llevarnos aquí el atracón porque lo dice Inusin y hay que forzarse a comprarlo así y punto. No, pero yo sí que creo que una forma de disfrutar muchísimo esta serie es leerlo por bloques. Mira, esa es otra forma, en lugar de coger y comprarlo por bloques, ir comprando normal y cuando tengamos hasta tal punto poder meternos la pechada, apretarnos eso porque es un poquito gordo, pero yo creo que es como más se va a disfrutar. En concreto yo le dividiría en 2 bloques. El primer bloque yo lo compondría del tomo 1 al tomo 4, porque son en los que encontraremos una historia más más infantil, mucho más despreocupada, con una maga que quiere ser adulta y pues con esos problemas cotidianos, como cotidianos para el mago, claro, para nosotros de cotidianos tiene nada, y ese enfrentamiento personal, esa visión más infantil, más despreocupada que comentaba al principio. Y entonces no tendremos una clara línea de cómo la historia va a ir direccionándose, cómo nos va a ir guiando a lo largo de los 7 tomos, y al menos la sensación que yo saqué cuando me estaba leyendo estos tomos era, pues si tiene esta estructura, ¿cómo ha alargado tanto hasta el punto de tener 7 tomos esta historia? Y es como, no tiene algo que podamos seguir y decir, pues es que empieza aquí y el personaje va evolucionando hasta llegar a este punto. No, es simplemente, podríamos así como acotarlo, como resumirlo en una historia que se van recopilando en capítulos, en tomos, en los que nos van contando eso, por las vivencias de una niña que quiere ser adulta. Y ya está. Pero, conforme vamos avanzando, y por eso creo que es recomendable lo de los 4 primeros tomos, es que el cuarto tomo finaliza con lo que será el argumento principal de los tomos del 4 en adelante. Es como una vez de que se han sentado, hemos cogido ese cariño a los personajes, les hemos conocido un poco, que nos ha llevado 3 tomos y hemos empatizado, hemos absorbido parte de esa ternura que desprenden todos ellos y sobre todo Ran. A partir del 4º tomo es cuando vemos que la cosa cambia. Hay un giro brutal entre esa atmósfera de colores, esa atmósfera redonda, dulce, elástica, como si fuera un chicle, como si fuese una bolsa de gominolas, para transformarse en una historia con tintes oscuros, con violencia, muerte, lágrimas, dolor, rabia, impotencia. Todo ese amasijo de sentimientos que luego se irán explotando de una forma sublime en los siguientes 3 tomitos, que sería el segundo y último bloque, ya que aquí compraremos los 3 últimos tomos. Recordemos que este 7º tomo, que es un poquito más gordo que los demás, tiene un precio 2 euros superior a los demás, ya que estos tienen esto y los otros 6 tiene un precio de 8 euritos y este en concreto tiene un precio de 10. Pero bueno, porque es un poquito más gordo y cerramos la historia y se acabó. Se acabó, deja de poner pegas y cómprate. Veremos cómo esa historia que se nos ha ido amasando, a la cual hemos ido dando también nosotros forma, hemos ido absorbiendo esa esencia tan dulce y tal en estos últimos tomos, a partir del 4, recordemos, por eso creo que es tan importante esa diferenciación, ya que nos leeremos los 4 primeros pues con una sensación, los 3 primeros mejor dicho, con una sensación, pues bueno, eso de que no hay una unión, un algo que cohesione todas las historias, eso es una cohesión entre todas las historias que nos cuentan y los tomos y los capítulos, que dé pues relativamente fuerza a una historia de 7 tomos, sino que podríamos resumirla como las vivencias de una persona infantil, como una niña que quiere ser adulta y por lo tanto experimenta con sus poderes, y hasta ahí, pero que aún no podemos asimilar cómo ha podido llegar sin cansar al lector hasta 7 tomos. En el cambio, en el tomo 4 es donde ocurre todo este giro y entonces vemos acción, de ahí en adelante vemos acción,
vemos luchas, vemos violencia, muertes y todo esto, pero siempre con el componente fantástico, con el componente mágico y con este tipo de cosas que diferencian a esta obra de cualquier otro drama, ¿no? Que tiene esa parte de fantasía en la que iremos viendo distintos, vamos a decir, universos, por así mencionarlo, en el que pues diferenciamos la parte pues más fantástica de la parte más natural y donde vivimos todos los demás tristes y pobres seres humanos que no tenemos poderes para nada, más que para dar pena. A grandes rasgos, va a ser una historia muy fácil de leer, muy disfrutable, la vamos a devorar, y más si lo dividimos en nuestros bloques, porque vamos a acabar los 4 primeros y vamos a querer ir ya por los demás. Y en general es una historia, pues lo dicho, muy disfrutable. A mí me gusta, sabéis, sacar muchas pues, metáforas, muchos símiles, y en este caso, como no iba a ser de otra forma, también lo tengo. Y es que para mí Ran es ese coche que, sin ser un Lamborghini, cuenta con un juego de engranajes y de componentes que encajan a la perfección y nos dan lo que queremos, sin más ni más. Eso en lo que a la historia se refiere. Centrándonos ahora un poquito en los personajes, yo creo que lo más importante sería destacarlo en el protagonista, que estamos hablando de Ran Uruma, y luego ya meteríamos a todos los demás. En el caso de Ran Uruma es evidente, por lo que hemos estado contando en la historia, que va a contar con una evolución bastante importante, pero lo dicho, es que creo que es muy importante esa diferenciación en tomos, esa diferenciación en packs, en los 4 primeros y los últimos 3. ¿Por qué? Porque en los 4 primeros vamos a ir viendo como esa evolución, ese desarrollo del personaje, de la personalidad, la propia evolución de todo personaje es más pausada, es más calmada. La tiene, pero es muy sutil. En cambio, a partir del 4º tomo es cuesta arriba. La cosa pega un pelotazo, por lo dicho, por el giro que toma la historia, y es muchísimo más fuerte, mucho más marcada y cerrando de una forma magistral, que si comparamos ese personaje final con ese personaje inicial no tienen prácticamente nada que ver, excepto la apariencia física. Así que en ese sentido hay que reconocer la evolución personal, el desarrollo como personaje que tiene Ran Uruma a lo largo de toda la historia, pero lo dicho, recordando que durante los primeros 4 tomos va a ser muchísimo más pausada que durante los demás. Ahora, pasemos al resto de los personajes. En general, son personajes muy originales, muy imaginativos, con personalidades muy distintas unos de otros. Nos van a gustar más unos, pero tampoco creo que llegamos a tener asco, ni manía, ni desprecio, ni nada por el estilo a ninguno de los demás personajes. En concreto, va a haber uno que sí que nos va a... porque tiene una forma de ser muy egoísta, muy... Además, la autora Aki Irie no va a coger y va a intentar ocultar sus intenciones, sino que nos la va a poner en un papel en blanco desde el primer momento en el que aparezca. Por lo tanto, en ese sentido, no vamos a encontrar ningún personaje que, por su forma de ser, que no quiera despertar sensaciones desagradables en el lector, las despierte. En este caso es un hecho que la autora lo ha hecho con esa intención, ya que al final pues toda historia tiene que tener sus protagonistas, sus antagonistas y este tipo de cosas. Así que en general lo que vienen siendo todos los personajes son muy originales, muy imaginativos, muy atractivos en lo que a su composición y a su forma de ser se refiere, y por eso me parecen unos personajes sobresalientes, que para todos los que aparecen, porque aparecen unos cuantos en estos 7 tomos, vamos a conseguir una diferenciación súper clara de ellos, y luego la sinergia que va a haber entre todos ellos, como relaciones amorosas, relaciones de interés, relaciones puramente de amistad, se genera una mezcla de sentimientos y de sensaciones que es una maravilla para los pocos tomos que son y para la cantidad de personajes que aparecen. Y recordemos con esa estructura de los primeros tomos en los que pues, básicamente nos centraremos en Ran y en su entorno más cercano y cómo ella hace un poquito lo que quiere. Pero en general son unos personajes que a mí por lo menos me han gustado mucho, tanto los personajes como tal, como su desarrollo, como su evolución o su toma de contacto dentro de la propia historia de Ran y el mundo gris. El dibujo a mí me ha parecido una verdadera pasada. No solamente el dibujo que vamos a encontrar dentro, sino el propio dibujo de las portadas, que además os lo voy a ir enseñando ahora mismo para que veáis un poco de lo que hablamos, además teniendo en cuenta que lo que es dentro del dibujo, o sea, dentro del tomo,
está en blanco y negro, las portadas están en color y pues potencia un poco este aire tan mágico, tan fantástico, tan místico que desprende el dibujo de Aki Irie, de la cual espero poder ver alguna obra más licenciada en España, porque me parece que tiene un estilo muy particular, muy suyo y que podría gustar mucho a los lectores que han disfrutado de Ran y el Mundo Gris, y por lo menos que lo conozcan otros. Lo dicho, vamos a ir mostrando un poquito el tomo, tanto por delante como por detrás, porque tiene ilustraciones por los dos lados, aparte de que contaba con postales. En primer lugar os voy a mostrar las postales que traían los tomos. En concreto, esta postal la traía el primer tomo y esta segunda postal la traía el último tomo. Aún así las mostraré después en el plano de detalle, en el que ya sabéis que muestro un poquito las páginas del primer tomo, para que os hagáis una idea del tipo de dibujo y de composición de viñetas y demás que trae la propia autora. Entonces vamos a empezar a mostrar un poquito las portadas y las contraportadas de los tomos, que lo he dicho, me parecen una verdadera pasada, muy chulos. Y de paso, como son 7 tomitos, vamos a ir aprovechando también para coger y recordaros que a vuestra derecha, abajo, en la pantallita, tenéis el botón en el que cogéis y podéis pinchar para suscribiros si no estáis suscritos al canal de Inusin, porque como ya estáis viendo el tipo de contenido que se sube a este canal y me gustaría subir muchísimo más, pues hace uno lo que puede con el tiempo que tiene, y vuestros comentarios son muy valorados. Los voy apuntando todos, las recomendaciones, las opiniones que me dejáis, e intento responder lo máximo posible. Así que, como sabéis, y no es algo excepcional de este canal, siempre vuestras recomendaciones, vuestras opiniones, vuestras suscripciones, vuestros me gustas son la leña que aviva el fuego que compone la chimenea de cualquier canal de YouTube, y este no iba a ser menos. Así que si no estáis suscritos, por favor, id pinchando en el botón de suscribirse, que os lo agradeceré yo y toda la comunidad, que poquito a poco vamos creciendo, tanto aquí como ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, la red social que más utilizo y que con más rapidez respondo a los mensajes, porque no me consume los datos que me puede consumir para responder desde el móvil a los comentarios que me dejéis en un vídeo. Volviendo a la parte del dibujo, aquí Irie tiene un dibujo muy suyo, muy distinto a lo que hemos visto en otras obras y de otros autores, al menos por mi parte. Yo este estilo de dibujo no lo he podido comparar a otros autores, ya que tiene un trazo muy elástico, muy chicloso, si podría decirse así. Predominan una especie de movimiento, de sensación en el pelo, en la ropa, en las cosas un poquito con más entorno así mágico, como pueden ser pues, las nubes de polvo que se asocian a los hechizos o transformaciones, al agua. Todas estas cosas tienen un estilo, una esencia como muy elástica, muy fluida, que es una verdadera pasada. Ya os digo que yo no he podido reconocer este estilo en otros autores, o al menos ahora sí que me vengan a la mente, pero me ha parecido algo muy curioso y muy interesante. Los rostros en general no van a ser excesivamente detallados, a lo mejor en algunos planos concretos, primeros planos y así, sí que podamos contar con un mayor detalle en lo que a los rostros se refiere, ya que, lo dicho, como es una especie de estilo muy fluido, no tiene por qué excederse en detalles duros, como podrían ser marcar muy fuerte rasgos faciales, proporciones y demás, sino que eso lo deja un poco más al lado para dar una sensación de ligereza al dibujo, que es una verdadera maravilla, porque luego sí que encontraremos planos sobre todo de elementos fantásticos, lobos y demás elementos que sí que contarán con mayor detalle, aún así manteniendo este plus de originalidad, de frescura, de fluidez, y eso, y de que le quita peso, le quita carga a las viñetas, a las páginas, que al final no acaban sobrecargando nuestros ojos a demasiados detalles, aunque sí que es cierto que hay muchos planos en los que los fondos los mete con mucho detalle, mucha cosita pues cotidiana, mucho esmero, pero lo mismo, haciendo hincapié en ese estilo fluido que pues no acaba de dejar una sensación de elasticidad, de fluidez. Si por ejemplo hablamos de, yo que sé, que quieres dibujar un libro, en lugar de coger y dibujar un libro cuadrado, súper realista, con las páginas y no sé qué, vemos cómo va a ser un dibujo mucho más deformado, más plástico, que genera esa sensación, no sé cómo decirlo, de tranquilidad, de
de buen rollito, de que estamos aquí leyendo un manga que tampoco hay que fijarse en excesivo detalle, sino que simplemente tenemos que valorar el conjunto de lo que el artista nos está mostrando, y en ese sentido lo consigue magistralmente. Ya habéis visto en las portadas y en las postales ese dibujo además coloreado que es... Yo creo que este dibujo coloreado le da un plus que me parece una verdadera pasada, mezclando cositas como acuarelas y así, y es muy disfrutable, tanto en blanco y negro como a color. Pues yo creo que al final me he metido un poquito más de lo que yo pensaba en cada uno de los apartados, ¿eh? En fin, vamos a la conclusión. La conclusión, como ya habéis podido ir viendo a lo largo de toda la reseña, es que es un manga que a mí me ha gustado mucho. Tal vez en su momento tenía unas expectativas mayores, y ese primer pack de tomos, los 4 primeros tomos, recordemos esa distinción de los 4 primeros tomos por un lado y luego los otros 3. Esa primera impresión a la hora de llegar a la historia, que se estructuraba de esa forma en los primeros 4 tomos, pues igual sí que me hizo perder un poquito de expectativas, porque venía de leer series con una historia muy marcada, muy definida, y aquí pues estábamos un poco a lo libre, y tenía un poquito de miedo a la hora de ver cómo iban a enfocar durante 7 tomos esa especie como de historia en el que se centraba en contarnos pues las vivencias de una niña que quería ser mayor y que pues tenía poderes mágicos. Pero luego mi sensación fue totalmente distinta, cambió impresionantemente mi forma de ver esta obra en el momento en el que llegamos al 4.º tomo, que es cuando toda la historia revienta y vemos esa parte más oscura, esa parte más... con una historia más definida, un guión más fuerte, más sólido, y que luego se acaba explotando en los próximos 3 tomos, y que personalmente cierra con un broche de oro, de diamante, de platino, de lo que queráis, pero cierra muy bien, con una reflexión final de un personaje principal, de una protagonista que ha evolucionado impresionantemente desde el primer tomo hasta el último, y que no deja de dar esa lección que a lo mejor el lector más maduro pues ya estaba esperando leer, y que igual el lector más joven no quería leer, pero que a fin de cuentas es ley de vida. Las personas crecen, las personas tienen sus ritmos, y no suele ser buena idea coger y adelantarnos a lo que nos toca. Por lo tanto, vemos una evolución de un personaje que pensaba de una forma al principio y termina pensando de otra forma al final, que es muy destacable, sobresaliente, y que al final cierra el propio personaje con unos bocadillos y unos diálogos que le dan la guinda al pastel que Aki Irie ha ido construyendo a lo largo de estos 51 capítulos. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis coger y darle al botón de suscribiros si no os habéis suscrito, ver los siguientes vídeos, ver todas las reseñas, tanto manga, anime, cómic europeo, recomendaciones, tags y demás cosas que hay por el canal, y que poco a poco voy a intentar que vayan aumentando, así como alguna sección nueva, sobre todo por recomendaciones que me dejáis en los comentarios, que ya sabéis que siempre agradezco y que os pido. Las ideas no faltan, lo que falta es el tiempo, así que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dadle un me gusta, dejar vuestros comentarios tanto aquí como en Twitter, la red social que más utilizo y la cual estáis siempre invitados a seguirme y a comentar y a debatir sobre todo esto, que para eso estamos. Así que por mi parte yo voy a ir cerrando ya. A todos los demás os veo en el siguiente vídeo, os leo en los comentarios o os veo en las redes sociales. Hasta la próxima.